Tampoco, ¿no? Porque 1 dividido entre 1 sigue siendo 1. ¿Por qué hago esto? Para poder aplicar extremo medio con medio y extremo con extremo, ¿no? Esto acá, acá y esto acá, ¿no? ¿Cierto? Aplico medio con medio y extremo con extremo. ¿Para qué hago eso? Para poder subir el termómetro arriba. Al aplicar esto me va a quedar de esta forma. Longitud por temperatura interna menos temperatura 2 dividido entre todo. 1 de esta forma, ¿no? Ahora, esta longitud que estamos multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto me va a quedar así. Flujo de calor por unidad de longitud. Y eso es lo que yo tengo como dato. Igual no creo que es a temperatura interna menos temperatura. no leo. ¿Sí? ¿Qué es ese? ¿Lo comento con eso? La suposición, ¿no? ¿Cuál? Uno sobre 1 sobre 1. Lo pongo en una de bueno, cuando a mí no tengo automáticamente ustedes saben que lo va a subir, ¿no? Entonces, vuelvo a copiar los otros normal. Aquí, esto lo pueden llevar de la forma. Si se dan cuenta, esto puede entrar como paréntesis, ¿no? Como una sola cosa. Está dividiendo. Lo que yo quiero encontrar es esta variable de acá. Esto es lo que me está poniendo el problema. Temperatura 2. Entonces, todo esto está dividiendo, puede ser 1, ¿no? Si está dividiendo al otro lado, vamos a multiplicar, ¿no? Entonces, esto me va a quedar así. Flujo de calor por 1 sobre producción interior, diámetro interior y más logaritmo de diámetro 2 veces pi por la unidad térmica igual a temperatura interna menos temperatura 2, ¿no? ¿Quieren encontrar temperatura 2? O sea, este está con negativo, pasa al otro lado positivo. Todo esto es uno solo. Está con positivo, pasa al otro lado o negativo. Se me va a quedar temperatura 2 igual a temperatura interna menos el flujo de calor por unidad de longitud por 1 producción interior diámetro y de esta forma, ¿no? Y esa sería la fórmula reflejada para ver la temperatura. Hasta ahí, se lo he dicho paso por paso para que lo entiendan. Hasta ahí, ¿todo claro o se perdieron en algún lado? No, podría entender la parte de cuando es con convección, cuando es con... Ya. Las transferencias por conducción solo sucede en materiales sólidos, conducción también. Y las transferencias por convección es cuando el calor funciona desde un líquido o un gas hacia el material sólido. Un ejemplo claro de acá. Por dentro de la tubería está circulando vapor, ¿no? Entonces el vapor es un gas. Entonces la transferencia de calor por convección está sucediendo desde el gas o desde el vapor hacia la tubería. Por eso le puse T1. En la cara interna de la tubería está T1. Y viceversa. O sea, desde un material sólido, o sea, de la cara interna de la tubería hacia un gas o líquido. En este caso sería hacia el gas, ¿no? Que sería el vapor. Eso ahí es cuando sucede la resistencia por convección. Y la conducción es solo material sólido. Yo no entendí el uso de la fórmula. ¿Cómo? Yo me perdí en el uso de la fórmula. Igual. De la primera que puse. ¿De acá? Sí. Ya. O sea, ¿las planteo o ya vienen ya? Le pasé un formulario, ¿verdad? Vean próximamente con el formulario. Esta es la ecuación de Fourier. En general así se la conoce. Que es la variación de temperatura, que es esto, dividido entre la sumatoria de la resistencia. Este es un ejemplo bien corto. Supongamos que es así, ¿no? Pero hay problemas donde puede venir con varias aislantes. Entonces, si tiene varios aislantes, es obvio que van a tener mucha más resistencia, ¿no? En este caso solo tengo 2. Entonces, por eso se le pone la sumatoria de todas las resistencias. Ahora, como yo supe
estoy trabajando en la parte interna, ocupo el coeficiente interior y el área interior. La segunda resistencia la identificamos como conducción porque es de la tubería, ¿no? La fórmula de conducción es esto. Entonces, ocupo esto. Y acá ya es el despeje de ello. Si Ya. tengo más resistencia, es obvio que estoy a sumar, por eso les digo unos ejemplos, ¿no? Les dije qué pasa si le pongo una capa más o si estoy a temperatura externa. Es obvio que va a sumar otra resistencia, ¿no? Ya, gracias. Ya, entonces reemplacemos. Sobre todo lo otro lo conozco. Temperatura 2 va a ser bueno. El flujo, la temperatura interna me dice que es 110 grados Celsius. Menos el flujo de calor. La unidad de flujo de calor me dice que es 600 watts metros. 600 watts metros. Multiplicado por todo lo que da el 1 sobre el coeficiente interior 310. ¿Se dan cuenta que hay un error ahí? No se olviden. Aquí, mira, observen sus unidades. Aquí está en Kelvin. Por lo tanto, esto ustedes lo tienen que llevar a la temperatura absoluta. Sería 383 grados Kelvin. ¿Ya? Ahí van a tener mucho cuidado. Entonces, digo, temperatura 2 va a ser igual a 383 grados Kelvin menos 600 watts metros por 1, el coeficiente interior es 310. 110. Esos centímetros igual se tienen que convertir a metros. Sí, se tiene que convertir a metros. O sea, ahí nuestro punto de referencia va a ser el coeficiente, ¿no? Si está en inglés o en internacional, todo lo demás lo tenemos que convertir. Obvio, sí. Ahora, también tienen que darse cuenta, hay algunos problemas ¿no? que dice cuándo es conversión o igual de conversión. ¿Cómo se van a dar cuenta? En el coeficiente por conducción tiene solo metro y el coeficiente por conversión metro cuadrado. Ahora, si le dice coeficiente global como el que lo está teniendo calcular, por si acaso tienen las mismas unidades, pero el nombre es lo que cambia. Si le dice coeficiente global de la referencia calor, que diga global ya es U. Pero si dice la referencia por conversión, o no le dice nada de conversión, entonces directo es H, ¿ya? Hay problemas que no le dan los nombres. Ya, y por el diámetro interno, el diámetro interno es 4, 0,04 más logaritmo de diámetros 2, 5 y 34. No, aquí no afecta en nada si yo trabajo centímetro metro, porque los dos están centímetros se van, no afecta en nada. Dividido entre 1S pi. La comunidad técnica de material, el tubo me dice que es 0,7. Cierro paréntesis. Y si se dan cuenta, a esto le va a quedar Kelvin metro sobre watt. Watt con watt se va, metro por metro, solo me queda Kelvin. ¿Cuánto le da la temperatura 2? Los diámetros también no se tienen que convertir. ¿Lo convertí? Ahorita. Ah, no, a inglés. Como No, si aquí no pues estado trabajando básicamente en la semana. O sea, de ahí no te pide que sea vinculado ni nada, directamente con el sistema internacional. ¿Por? Como yo te estoy explicando, ¿no? Se lo decía porque transformó la temperatura. 37.157 Celsius. 37. Sí. Punto 15. 15.7 Celsius. Grados Kelvin. Pero yo no a Celsius ya. Creo que es 273. 64.157.
Ahora, era obvio que sí o sí no tenía que salir menos. Ustedes cuando se van a dar cuenta, para calcular una temperatura, si lo están haciendo bien el problema, le doy un ejemplo acá. Imagínense que la temperatura exterior del ambiente sea 20 grados Celsius. Entonces ustedes van a tener un parámetro. Si le pide calcular T1, T2, las temperaturas que calculen tienen que estar dentro de su parámetro. Como si no le tiene que salir mayor a 110, no le tiene que salir menor a 20. Ese es su rango. Entonces, aquí si yo calculo esto, para mí está bien, ¿no? Porque está dentro del parámetro. Ahora, si yo quiero calcular T1 porque no conozco, me tiene que salir mayor a esto. Por ende, no me tiene que salir menor a esto. Mi rango sería, el límite es 110 y el mínimo sería 64. ¿Ya? ¿Con cada transferencia va perdiendo? Sí, va descendiendo. Ahora, como le dije, para calcular la temperatura no existe fórmula, ustedes tienen que planteársela. A ver, si ustedes quieren calcular T1, ¿cómo lo harían? Supongamos que van a querer calcular T1. Entonces, siempre van a empezar por la ecuación de Fourier, que es esta. Entonces yo digo, el flujo de calor por unidad de longitud no es igual a la temperatura interna menos T1. Entonces, yo de la temperatura interna de aquí a T1 solo estoy recorriendo una resistencia, ¿no? Entonces ocupo esa resistencia, sería esta, ¿no? 1 sobre el sitio interior por T por el diámetro interior, ¿no? Ya no le pongo la longitud porque la longitud ya la saqué. Entonces esa sería la otra fórmula para calcular T1, depende de eso. Ahora la otra fórmula para calcular T1 sí se puede otra fórmula, pueden hacer así. Flujo de calor por unidad de longitud igual a qué. Quieren calcular T1, entonces sería siempre trabajamos en la parte interior hacia la parte exterior. Entonces quedaría T1 menos temperatura 2 igual, ¿cuánto tiene recorrido? De T1 a T2 solo tiene recorrido solo esta resistencia. Entonces sería logaritmo de diámetro 2 sobre el diámetro 1, 2 veces pi a conductividad. Y esa sería la otra fórmula para calcular T1. Ahí tienen dos. ¿Por qué uso esto? Porque ya conozco temperatura T2, ¿no? Pueden hacer su prueba, si saben usar T-Solver. Si en caso solo medir la temperatura 2, ya con esa fórmula manejo para temperatura 1. ¿Cómo? O sea, si en caso en el ejercicio me diera solo la temperatura 2 y me dijera que encuentre la temperatura 1, ya ocupo esa fórmula ahí porque ya en el enunciado mismo dice la temperatura 2. Lo mismo acá. Sí. Por las dos fórmulas tienen que sacar sí o sí un resultado, el mismo. 1. Y ya yo me guío si estoy haciendo bien por el parámetro de cada uno. Exacto. Como si es la temperatura que ustedes calculen, no tiene que ser mayor a menor a esto. Eso sí tiene que salir entre 110 y 64. Si me sale menor a esto que están haciendo mal, lo están despejando mal. ¿Ya? Eso sería el inciso A, temperatura.